El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Gracias por estar un programa más con nosotros aquí en Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión CHTV. Llegamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en este espacio para aportarle a nuestro país. Ramón Ochoa les saluda esta tarde, gracias a los compañeros en controles que hacen posible que esta transmisión llegue al aire. Les recordamos que estamos en las redes sociales, búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook y como Cuarto Poder. Comparta también nuestra transmisión en tiempo real. Hoy es día jueves, 29 de julio del año 2021. Los saludamos desde la capital del país, donde en estos momentos es el epicentro del COVID a nivel nacional, donde más casos se reportan, cantidad de muertos a diarios a causa de la pandemia. Los hospitales, las salas de COVID siguen colapsadas, las unidades de cuidados intensivos igualmente. Bueno, no solo en el Distrito Central, sino que en varias ciudades, pero aquí los casos se han ido al alza, se han desbordado y quizás ese es el tema que teníamos que abordar esta tarde, de esta situación que estamos viviendo terrible, porque tampoco aún hay suficiente cantidad de personas inoculadas en nuestro país. No llegamos ni a 200,000 personas con las 2 dosis, ojo a eso. Y ante ese elemento, pero antes quiero también agradecer a todas las personas, antes de entrar en materia, agradecer a todas las personas que se han solidarizado con nuestro compañero Brian Flores, que sigue en la unidad de cuidados intensivos, se mantiene estable hasta el momento. Estamos esperando que en los próximos días evolucione de manera positiva. Y gracias también a las personas que se han solidarizado con su familia de manera económica. Cristian, si tiene la imagen donde pueden seguir realizando sus aportes, y exigimos en este caso a los responsables de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela Universitario que se mantengan vigilantes ante el estado de salud de nuestro compañero Brian Flores, y esperamos que se dé el milagro y que lo podamos tener de nuevo. Los números de cuentas para aportarle al compañero: 01, esto es en Banco Atlántida, 0141 288 662. 0141 288 662 a nombre de Evelyn Molina. Así que estaremos pendientes e informándole a usted sobre el estado de nuestro compañero Brian Flores. A propósito del COVID, el día de ayer se dio una cadena nacional de radio y televisión donde quizás esperábamos que se hablara sobre esta situación o lo que se ha venido abordando en las distintas cadenas, el tema de las vacunas y la promoción que hace el Estado sobre ello. Pero no, la sorpresa fue que escuchamos al ministro de Educación, al ingeniero Arnaldo Hueso, hablar de un retorno a clases semipresencial, pero de manera voluntaria. Este tema que ha causado mucho debate durante todo este día en los distintos medios y redes sociales, porque aquí hay elementos importantes a considerar. Estamos hablando de un tema de interés nacional, específicamente por el tema de la salud, por la situación del COVID en la que nos encontramos en estos momentos. Quizás algunos estén de acuerdo, otros en contra, y ahí es donde se empieza a generar el debate. Nosotros vamos a tratar esta tarde de ser responsables y aportarle a nuestro país, como siempre lo hemos hecho, alejar aquellas trincheras o banderas políticas que se aprovechan en estos momentos de campaña cuando existen temas específicos como este. La educación de nuestro país ha estado en juego durante este año y medio de confinamiento. Y digo que ha estado en juego por la baja calidad que hemos tenido. Los que somos padres de familia lo sabemos. Los maestros saben en la situación precaria en la que han tenido que brindar clases, y no digamos los estudiantes, más que todo en aquellas zonas rurales, la falta de conectividad, la mala calidad que se le ha brindado a la educación virtual en estos momentos, porque no estábamos preparados como nación. Dentro de 10, 12 o 15 años, cuando estos niños que se estén preparando entren ya
a la actividad productiva, ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de estudiantes tenemos o qué tipo de educación les brindamos durante estos tiempos de pandemia. En el año 2021, quizás nosotros el año pasado pensábamos que este año íbamos a arrancar de forma presencial, que iba a menguar la pandemia. No ha sido así, al contrario, nuestro país cada día va más para arriba, ya estamos cerca de las elecciones y pareciera que el día de las elecciones también vamos a estar con los contagios hasta el tope. Por lo tanto, las clases han tenido que continuar de manera virtual. Muchos quizás nos alegraríamos y dijéramos, ok, regresamos a clases de manera presencial o semipresencial. Muchos padres de familia estamos cansados y esa es la realidad de estar encima del niño, encima del estudiante, como un segundo maestro. Uno, pues en este país, tiene que tener 1 o 2 empleos para poder subsistir y aparte de eso, usted tiene que llegar a su casa a colaborar con las tareas de sus hijos o muchas veces los que tenemos hijos en edad preescolar hay que estar con ellos encima prácticamente durante toda la clase. ¡Qué bien! Sí, se escucha bonito regresar a clases de manera semipresencial, nos quitamos esa carga, no digamos la carga que tienen los maestros, los entiendo muy bien lo que han tenido que pasar durante este año y medio al doblar prácticamente su jornada de trabajo, porque el maestro, aparte de estar todo el día conectado de manera virtual, tiene que estar revisando, ¿cómo es que le llaman a esto, profesor? Las evidencias, las evidencias, revisando tareas, y de manera virtual siempre se complica todo. Así que sufre el maestro, sufre el padre de familia y ojo, también esto ha perjudicado de manera económica a los centros educativos privados porque han bajado su matrícula. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? Mire, es bien difícil ponerse en un punto objetivo cuando se trata de un tema delicado y sobre todo cuando hay COVID. Repito, yo quisiera que mis hijos regresaran a clases. Ay, en los contagios, y estamos preparados de verdad, sobre todo en el sistema educativo público, para poder controlar la situación en los centros educativos, a pesar de que el ministro anunció varias medidas de bioseguridad que se tienen que practicar para el retorno a clases semipresencial voluntario, pero hay muchos elementos, hay muchas carencias que mencionar y que como Estado también se ha fallado. Para hablar de esto nos va a acompañar el ministro de Educación, el señor Arnaldo Bueso, y por supuesto desde el sector magisterial, don Edwin Hernández está con nosotros esta tarde, el expresidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. Un placer saludarlo, maestro. Su punto de vista sobre el anuncio realizado ayer por el secretario de Educación. Al contrario, gracias a ustedes por estar interesados en el tema. Por el otro lado, nuestra solidaridad militante con el compañero Brian. Gracias. Es el que más o menos nos empieza noticiando en la Globo. Así es. A ustedes felicitarlos no por hoy, sino que me ha dado un placer enorme escuchar especialmente el viernes porque es un día de fortalecimiento ideológico para la comunidad. O sea, se pasa de la simple transmisión de noticias a el planteamiento ideológico de la gente que escucha la Globo, que en su mayoría pues ya tienen una formación más o menos adelantada, pero que ese tipo de programa acrecente el acervo. O sea, con esto no estoy menospreciando los otros días, pero el que disfruto yo, y lo disfruto más porque generalmente voy en la carretera hacia mi comunidad de destino de fines de semana, entonces lo disfrutamos. El viernes es día de Cuarto Poder Internacional. El viernes, Cuarto Poder Internacional, y lo disfruto muy bien. Qué bien. Mire, hay una situación aquí. En primer lugar, hay exigencias. Y en esas exigencias, yo quiero ser sincero, nos sorprendió el comunicado del Gobierno de la República por medio de la Secretaría de Educación, que está aceptando después de año y medio que el Colegio de Pedagogos de Honduras tiene la razón en el llamamiento. Cuando presentamos 5 propuestas educativas, ¿verdad? No se llevaron a cabo, no se tomaron en cuenta, pero eso es lo de menos, las propuestas ahí están y nosotros en nuestros campos las estamos utilizando, pero hemos sido claros hasta la fecha que estamos planteando en primer lugar el hecho de que debemos estar vacunados todos con la segunda dosis. Y en eso compartimos con la Secretaría de Educación.
hemos exigido que para llegar, para un retorno seguro a clases, se cuente con equipo de bioseguridad y coincidimos con el gobierno. O sea que el gobierno parece que sí, ya se dio cuenta de que el planteamiento nuestro no era demagógico, sino que en función de desarrollo del proceso educativo. Y por el otro lado, es que debemos de entender, y lo digo así, yo no soy, como no soy político, no soy demagogo, debemos de llegar a la realidad. El 68% de la población educativa no está asistiendo a la educación virtual. Solo se está cubriendo el 32%. Y ese 32% en la mayoría de los casos es el que está en la empresa privada o en las zonas urbanas y con menos nivel en las zonas urbanos marginales. Pero en la medida en que nos vamos alejando de la urbanidad, se va alejando también la brecha en la educación. Entonces, 62%, estamos hablando de 1.340.000 personas, niños, niñas, jóvenes, que no están en formación. Entonces, nos surge el proceso, yo no de pilotaje, eso lo hago a un lado, urge el proceso presencial, porque aparte de eso no hay ningún tipo de educación que pueda superar la educación presencial por los afectos, por los efectos, por la cuestión social, por valores y toda la cuestión que trae consigo la educación presencial. Entonces, yo creo que este llamado de la Secretaría de Educación debería estar acompañado con una verdadera toma de decisiones. Y me llama la atención, poderosamente la atención, porque podemos ver desde dos puntos de vista la otra etapa, que es la etapa que yo le diría, la etapa entre comillas democrática, en la cual los actores del hecho educativo van a ser los que van a decidir la posibilidad o no de retornar a las clases presenciales. Padres de familias, hipotes, profesor y profesora, siempre tomando en cuenta a las autoridades de salud de las comunidades, pero aparte de eso, y eso es lo más importante, midiendo la incidencia de la enfermedad en cada comunidad. En este momento a mí me preguntan, no. Estamos en el pináculo de la enfermedad y sin tendencia a la baja. Mucho menos estar pensando en que se va a aplanar la curva. No, ahorita vamos hacia arriba. Estamos en el pináculo y va más arriba y va más arriba, más arriba. Ya no hay triajes, que la gente antes a los triajes iba a hacerse el examen y para su casa. Ahora la gente va a los triajes a morirse. Correcto. Porque no hay espacio en otros lados. Así es. Y ese es el punto toral aquí, maestro, porque usted tiene toda la razón. La educación virtual que se ha brindado en este año y medio en nuestro país no ha llenado las expectativas. Y uno lo vive, uno que está en el campo, y uno es padre de familia. Y le digo otra cosita también, es que para no desacreditar tanto el modelo educativo decimos educación virtual, porque esto se llama educación whatsappera. El papá recibe las tareas, se las transmite al hijo. ¿A qué hora le transmite el hijo las tareas? Cuando el papá llega. Pues en la casa no hay un teléfono para cada cipote. Recuerde, ese 62%, 68% que no está conectado es porque no tiene o conectividad o aparato inteligente. Entonces, se va por la transmisión de tareas, como le dijimos nosotros, responsabilidades en casa para los cipotes, y regresa. Cuando el cipote ha podido hacer las tareas, el papá, hasta que el papá regrese, envía sus tareas a la profesora y al profesor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Nos han aumentado los horarios de trabajo los profesores. Correcto. Nos han eliminado el día de descanso o los días de descanso. Y nos han limitado fuertemente disfrutar de nuestras familias, porque ahora todo el día debemos de estar pendiendo en qué momento el cipote, la cipota mandó la tarea, el cipote, la cipota atendió, o el papá o la mamá en qué momento nos va a reclamar por alguna situación que ellos consideran irregular de parte nuestra. Y no solo el padre, no solo al maestro, también a todos los actores, al padre de familia, pero sobre todo al estudiante. Mire, los niños que están en proceso de desarrollo, hablemos de los niños que vienen empezando la educación primaria, 6, 7, 8 años, que empiezan a conocer prácticamente el mundo cuando van al aula de clase, cuando se interrelacionan con otras personas. Entonces, hay un problema psicológico, van a tener un problema de adaptación, que ahí también la Secretaría de Educación tiene que suplir ese elemento. Cómo adaptar al niño a una nueva normalidad de la que no ha estado acostumbrado, y que en año y medio también han existido
todo ese tipo de problemas mentales y psicológicos también. Maestro, la adaptación, ¿qué tan difícil va a ser, sobre todo para el estudiante? Mire, es que hay una problemática ahí, y no al estudiante, también al profesor. Después de más de año y medio, a pesar de tanta carga educativa que tenemos y tanto trabajo educativo, pensemos en la otra parte, que es la comodidad de estar en el hogar trabajando, porque tampoco lo vamos a negar, ¿verdad? Entonces hasta nosotros nos va a dar pachorra decimos los holanchanos que tenemos pereza, hasta claro, nosotros nos va a dar pachorra regresar al centro de clase, porque ya estamos como acostumbraditos a nuestro entorno familiar y casero, ¿verdad? Aparte de eso, que podemos dar las clases desde el carro, desde el campo y todas las situaciones. Y no digamos el niño y la niña, especialmente el cipote de 1 y 2 grados, el cipote de 0 grado y el de -0, ¿verdad? O sea, los cipotes de prebásica, lo que antes nosotros le decíamos kinder y preparatoria. Mire qué difícil va a ser. Cuando nosotros estábamos cipotes nos metieron al kinder a algunos y nos enseñaron arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha. Correcto. Ubicación en tiempo y espacio, los colores, los valores éticos y morales. Eso se enseñan ahí a los 5 o 6 años. Y aparte de eso, el desarrollo de los motores, motor grueso y motor fino. ¿Se imagina usted dentro de 5 años estos cipotes que perdieron preescolar, digámosle, o prebásica? ¿Cómo van a ser sus grafos? ¿Y de qué forma vamos a leerle lo que quieran hacer? ¿O cuántos van a estar disponibles para ser artistas? Para cantar, para pues, hacer poesía, para dibujar, para pintar. Todo ese espacio que se aprende a esa edad no se está desarrollando para ellos. Y mucho menos los hipotes y las hipotas que van a querer ir a hacer el examen de admisión a las universidades, y ahí viene el negocio rico de la burguesía. Exámenes de admisión fuertes en las universidades públicas y súper fáciles en la universidad privada, porque quieren captar el negocio. En las privadas no existe examen de admisión. Lo hacen para que, sí, para tener porque hay un requisito en la ley, en la ley de las universidades que exige que haga un examen aptitudinal, ¿verdad? Sí. Ahora, vámonos al otro lado, maestro. Usted está hablando de los de preescolar, vámonos a los de último año de secundaria, sobre todo aquellas carreras técnicas, los que estudian automotriz, refrigeración, electricidad, que de manera virtual tampoco, poco o nada, van a aprender. En estos casos, y es cierto, estamos en un pico de contagio en estos momentos, y yo sé que gran parte, o casi la mayoría de los maestros, y en este caso de la dirigencia magisterial, pues están en contra de esta postura inmediata, que ya sería para el mes de agosto, pero hay algunas excepciones que urgen en este momento que regresen al sistema semipresencial. Tal es el ejemplo que le menciono de las carreras técnicas. Es que urge todo. Los compañeros de las carreras técnicas van a ser bachilleres en mecánica sin ser mecánicos. Van a ser bachilleres en metalistería sin conocer nada de metales. Porque mire, los que se gradúan este año estuvieron en pandemia el año pasado, sin clases presenciales. Están sin clases presenciales este año. Y el primer año en los bachilleratos técnicos profesionales es educación general. No se toca nada en relación a la carrera. Solo química, física, biología, correcto, matemáticas, español y todo lo que tiene que ver con el estamento general de la educación a nivel de bachillerato. Pero ya las clases técnicas, lo mismo le va a suceder a los compañeros de informática, lo mismo los compañeros de las diferentes ramas, ¿va? Del bachillerato, de los bachilleratos técnicos profesionales. Y por eso decía yo, es que, y ahora, mire, si la educación en Honduras, por situación ideológica, porque eso es una educación ideológica desde toda América Latina, en la cual se pretende que el modelo neoliberal y el capitalismo salvaje diseñen una estrategia de estudio que beneficie únicamente a las empresas maquiladoras. Lo que sale especialista el cipote sería trabajar en las maquilas. Póngale a hacer otra cosa y no va a poder, porque hacia ahí lo están orientando. Entonces, las maquilas, bien, gracias, porque al final, con título o sin título, lo van a contratar con el salario mínimo, ¿verdad? Pero que realmente estas hipotas y estos hipotes estén preparados para la vida va a ser difícil, porque no han tenido
la praxis, que es la que nos crea todo, ¿va? Inclusive los mecánicos tradicionales no fueron ni siquiera a la escuela, para decir algo. Y saben mejor que el graduado Correcto. del colegio. Entonces, Porque es en la práctica donde se aprende. Porque la praxis maestro. es la maestra, ¿va? Entonces Correcto. se ve más difícil. Por lo tanto, yo digo así, verdaderamente es urgente que regresemos al aula de clases, pero sin desesperaciones. Siempre y cuando las condiciones de salud lo den, siempre y cuando lo dé también el hecho de las medidas de bioseguridad y sobre todo que los maestros mínimamente estemos vacunados para poder soportar el trabajo diario en el aula de clase. Correcto. Permítame hacer una breve pausa comercial. Profesor Edwin Hernández, presidente del Colpedagogos. Retorno a clases semipresenciales de manera voluntaria. ¿Y usted qué opina? Lo invitamos a participar también a través de las redes sociales. Es importante la opinión también del padre de familia. Un mensaje de Banco Atlántida para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad. Te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online con más funcionalidades. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El envío de remesas de Raúl a la cuenta de ahorro de María será en este momento sin ninguna escala. Directo de Western Union a la cuenta de ahorro Banco Atlántida al instante. Con Banco Atlántida, ahora tus remesas van directo a tu cuenta de ahorro, gracias a nuestra alianza con Airpac, representante de Western Union en Honduras. Dile a tu familiar que te envíe las remesas por Western Union sin escalas. Únicamente tienes que dar tu número de cuenta de ahorro de Banco Atlántida y de inmediato la recibes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Vivimos para muchas cosas, para alcanzar los puntajes más altos o para parrandear como nunca, para reuniones familiares, en verano o Navidad, para abrir nuestra casa a contacto que se convierten en más que eso, porque hagamos lo que hagamos, no estamos solos, ya que vivimos para conectarnos con tu paquete Claro Hogar, que por $40 incluye 50% de descuento por 3 meses, internet de 30 megas, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación. Ubíquenos en las redes sociales e infórmese de manera práctica en Twitter, en Facebook o en Instagram. Búsquenos como El Pulso y en la web www.elpulso.hn. Visite nuestro canal de YouTube El Pulso HN. Suscríbase y ahí usted puede ver todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Lo invitamos a anunciarse en este espacio también de Diario Digital El Pulso y de Cuarto Poder. Información al 9451-6395 o escríbanos al correo electrónico contacto@elpulso.hn. Continuamos esta tarde dialogando con el profesor Edwin Hernández. Lo que anunció Cristian, si me ayuda, para ir revisando cada una de estas medidas, de lo que anunciaba el secretario de Estado en materia de salud, don Arnaldo Hueso. Requisitos para apertura de centros educativos. Ojo, apertura voluntaria. Ya vamos a analizar ese punto, qué significa voluntario. Primer punto, es decisión y potestad de la comunidad educativa en tomar la decisión de si se abre o no el centro educativo. No es obligatorio. Es una decisión de la comunidad educativa. Lógico, miren, nosotros en este tema y lo que hemos escuchado en distintos medios es que las escuelas privadas están contentas porque han sufrido baja de matrículas, y no solo es por el tema de las clases presenciales que ha bajado la matrícula en las instituciones privadas, sino porque es una situación económica de país que el padre que antes tenía acceso a pagar escuela privada hoy ya no puede, porque o se quedó sin empleo uno de los padres, o los dos se quedaron sin empleo, o el que tenía negocio pues le bajaron las ventas. No es necesariamente por el tema de la virtualidad. Pero no sé qué va a pasar entonces en los centros educativos públicos. ¿Conoce usted, maestro, si hay algunos consensos ya en algunos sectores de esos 154 municipios que se les permitirá el regreso a clases semipresencial? Y sobre todo, ¿quién es esa comunidad educativa que decide si se regresa o no en el centro educativo? Miren, ¿quiénes hablaron hoy de la empresa privada educativa? La directora de la Escuela Americana, el director de la Pinares, la directora de Del Campo. ¿Qué son esos? Vale 25,000 lempiras mensuales. Sí. De la mensualidad, en los 3 colegios mínimo. Son los hijos de la burguesía.
Y si no son de la burguesía, son de los nuevos burgueses que, aprovechando el dinero del Estado, ahora sí tienen capacidad para tener sus hijos en esa instancia. Y no crea tanto, maestro. Mire, hay personas asalariadas que hacen un esfuerzo por querer tener un estatus más alto y que la mitad o más de la mitad o casi todos sus sueldos se les va a pagar colegiatura. Sí, pero en ese sentido también, esas personas salieron ellos de vacaciones a Miami y vacunaron a toda su familia. Entonces, no hay problema con el regreso a clases de ese tipo de educación, Claro. porque están inoculados desde el barrendero hasta todo el mundo. Porque también colaron a sus trabajadores por el seguro y los vacunaron, ¿verdad? Entonces, ellos no corren ningún riesgo. El riesgo siempre lo corremos los pobres. Y ahí es donde llevamos la situación. ¿Por qué obligar al pobre? ¿Por qué llevarlo a la fuerza? Pero también el por qué se da hasta este momento la respuesta cuando se pudo haber dado. Mire, las comparaciones. Ojo a eso, maestro. Estamos en agosto. ¿Qué sucede en agosto con las escuelas bilingües? Inician clases. Inician clases. ¿Y por qué justamente entonces hacerlo cuando se da el inicio de las escuelas bilingües? Hubo presión entonces también, Mire, por parte de estas instituciones privadas, sobre yo todo creo- de las bilingües que inician en esta fecha. es que mire, sí, pero esa la presión entre ellos, pues ellos, los colegios bilingües son los responsables de sus cuestiones. Ahí no tiene nada que ver el gobierno de la República. Lo que sí llama la atención, estos ONGistas que tienen que decir alguna estupidez, lo que sea, sobre educación para justificar la entrada del pisto del imperio norteamericano. Y se lo digo en español, yo no tengo miedo. ASJ habla cada rato de educación y ninguno de ellos es educado, por lo menos. Hay que revisarles los niveles de formación que tienen. Y si atreven a hablar de educación, mire, a los de ASJ usted les pregunta y en 10 minutos le tienen la alineación de la selección de Honduras de béisbol. Porque de todo quieren opinar y de nada saben. Sí. Entonces, esos son los que están presionando al gobierno. ¿Por qué? Porque esas ONG se alimentan del dinero que viene del exterior y son los organismos de crédito internacional los que están presionando para ese regreso a clase. Aquí en Honduras nadie lo define. En Honduras aquí lo definen desde el exterior. Si aquí nos impusieron un presidente que no tenía que ser y todavía está ahí. Y si se descuidan los malos políticos de Honduras, ahí lo van a tener también otros 4 años más. Entonces todo viene desde afuera, con todo y receta, hasta la imposición ideológica, porque mire, no hablemos del descuido de la educación como un descuido de la educación. No es cierto. Es un proyecto ideológico del modelo neoliberal para bajar los niveles de educación y de formación de las personas en América Latina para que tengan menores niveles de comprensión, menores niveles de autoestima inclusive, y que esos menores niveles de preparación académica son los que los obligan entonces a vender su voluntad política por un pan con mostaza o una lámina de zinc. Es todo un proyecto ideológico también, el descuido no es así nomás, viene desde afuera. Claro. Otros países, al contrario, mire, no solo en Honduras sufrimos esta repercusión en materia de educación, otros, bueno, la mayoría de los países en el mundo lo sufrieron. Lógico, habían países que ya estaban tecnologizados y eso no fue ningún problema, pero otros países de nivel medio, pues aprovecharon esta situación y empezaron a cambiar el modelo económico de una forma total. En Honduras no se aprovechó ese tiempo, bien hubiéramos hecho eso para hablar de todos los errores que está hablando don Edwin Hernández, porque los errores no solo son durante la pandemia, no solo son por el tema de la virtualidad. En educación estamos desfasados desde hace muchas décadas, por lo tanto hubiéramos aprovechado este espacio, don Edwin, para ello, pero bueno, ocupamos muchos cambios y muchas transformaciones en el país. Mire el segundo elemento, para el requisito de apertura a los centros educativos, todos los docentes, personal administrativo y de servicio deben estar vacunados con sus 2 dosis. Esta consulta me hubiera gustado hacérsela al ministro, no sé si ya lo tenemos, me confirman compañeros cuando esté conectado con nosotros, o si no nos va a poder atender. Esta consulta es importante, ¿por qué? Porque aquí nosotros cada vez que llevamos el conteo de cuántas personas vacunadas, sí nos va a atender, ok, perfecto, me confirma. Cuando hacemos el conteo de cuántas personas vacunadas hay, que como lo dije al inicio, en estos momentos hay menos de 200,000
con las 2 dosis. Y no es como dice la ministra de Salud, que cuando compartió con nosotros, dijo que los medios desinforman y que no es así, que ya hay cerca de 2 millones de personas vacunadas, pero con una dosis. Ajá, y de esas 200.000, de esas 190.000 personas vacunadas con 2 dosis, ¿cuántos son maestros? Entonces pareciera ser que esta medida está dirigida específicamente para las instituciones privadas y esas que, como dice el profesor Edwin Hernández, sí tienen capacidad de estar vacunados. Todos los docentes, incluso hasta los estudiantes, porque sus padres los llevan a vacunar al extranjero. Ahí no hay ningún problema. Pero en el sistema educativo público, ¿cuántos maestros hay vacunados? Mire, yo le voy a decir una experiencia bien bonita. Se abrió la vacunación abierta para mayores de 40 años, de 30 años, perdón, la producción más o menos productiva. 35 años. En San Pedro y en Lloro se abrió para los 30. Correcto, sí, tiene razón. ¿Cuál era el objetivo? Vacunarle a los empleados a los maquiladores. ¿Dónde está la maquila? En el sector norte. Progreso, específicamente, Villanueva, San Pedro Sula, todos lugares. ¿Dónde está la... Entonces ahí se bajó la edad de vacunación a 30 años. Para que los trabajadores de las empresas maquiladoras tuvieran, o si no en general los trabajadores de la empresa privada, que es más desarrollada en el norte que en Tegucigalpa. Sí. Entonces, no es que es bueno el seguro social, es que siguiendo los mismos lineamientos de la empresa privada, dijo, compremos vacunas, pero primero vacúnenme al sector norte porque ahí está. Entonces ahí nos colamos, y digo, yo también fui, ahí nos colamos nosotros a vacunarnos, por lo menos la primera dosis. Y lo peor, decimos en Olancho, lo peor es que nos dieron una vacuna que hay que esperar 3 meses para la segunda dosis. Ahora sí se está trabajando en la Moderna y en la Pfizer, que a los 21 días una y a los 23 días la otra se puede inyectar, que es la que supuestamente están ofreciendo para el magisterio en este momento. A los 14 días la segunda dosis. No, lo están 21 y 23 nos explicaron ayer. Entonces eso tendría que ser de manera inmediata. Imagínese usted, vaya así con la lentitud que estamos y que supongamos que actúen de manera rápida, empiezan a vacunar a los maestros los primeros días de agosto, tendría que esperar, casi un mes para la segunda dosis. Entonces estamos hablando de hasta septiembre, ya para finalizar el año. ¿Cuál es el sentido entonces de hacer esta medida ya para finalizar el año? Ya nos acostumbramos a estar así, ahora terminemos. Y estamos hablando de septiembre a noviembre, creo que termina ya este año, ¿verdad? Antes de las elecciones, estamos hablando solo de 2 meses. ¿verdad? Eso se llama, ahora echémosle la culpa a los profesores que no quieren ir. Se está buscando al culpable, al chivo expiatorio, por las falencias de la administración pública. ¿Y se viene esa campaña en contra de los maestros? Sí, toda la vida ha habido campaña en contra de los profesores. Siempre han dicho que no trabajamos, que solo en las calles vivimos, que solo en huelgados vivimos. Y entonces, de aquí a 5 años, contará la historia que los profesores son tan malos que los hipótesis no han aprendido nada. Yo escuché al ministro hoy en otro programa de televisión de esos foros matutinos, donde establece eso que usted dice, que hay... ¿Ya tenemos al ministro? Ok, perfecto. Ministro de Educación, ingeniero Arnaldo Hueso, buenas tardes. Bienvenido a Cuarto Poder. El debate de esta tarde es el regreso a clases de manera semipresencial voluntaria. Y estamos leyendo los puntos específicos y si usted nos resume esta medida, ¿a quién viene a beneficiar? Estamos hablando de las carencias que hemos tenido dentro del sistema virtual. Pero en el análisis, ministro, que estamos haciendo en estos momentos, prácticamente este tema, por el tema de la vacunación, pues beneficia a un pequeño sector, que es a los centros educativos privados. ¿Existe alguna presión sobre ello? ¿O de qué manera va a beneficiar esto al sector público y a los estudiantes que están dentro del sistema público? Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Muy buenas tardes, es un verdadero placer saludarles y gracias por la invitación. Esta decisión que se han tomado beneficia a nuestros educandos, beneficia a la educación de nuestro país, porque va dirigida en 2 sentidos, al sistema gubernamental y no gubernamental. Evidentemente, en el sistema no gubernamental hay condiciones diferentes a las que tenemos en el gubernamental, y son cuestiones obvias que todas y todos conocemos. En ese sentido, nosotros hemos establecido con absoluta claridad el mecanismo de cómo esto puede ser. Y si me permiten, se los explico
al más mínimo detalle, haciendo un ejemplo concreto. La decisión es que este es un proceso en donde la comunidad educativa integrada por director del centro, docentes, padres de familia, gobierno local, sociedad civil, toda la comunidad educativa integrada, analiza, evalúa las condiciones y decide si quieren abrir o no el centro educativo. Si la decisión es que lo quieren abrir, van al SINAJER más cercano. Ahí están los especialistas en los temas vinculados a la pandemia. Y el SINAJER determinará si es factible o no autorizar. Ahí es donde se empiezan a evaluar algunas condiciones. La primera, solamente se han identificado 154 comunidades a nivel nacional que, de acuerdo a la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, están dentro de una escala de 0 a 5 de riesgo de contagio del COVID. En otras palabras, son comunidades en donde ha habido o nulo o muy poco COVID en la zona. Primera condición. Y entonces la comunidad educativa que solicita la autorización al SINAJER no está dentro de esas 154 comunidades, ahí nomás queda descartada la posibilidad. Segundo, si la comunidad educativa decide que no se abre, también puede estar dentro de los 154 municipios y no se va a abrir. Si la comunidad educativa decide que se abre, el SINAJER decide que sí se puede, pero el centro educativo no está con la infraestructura básica necesaria, tampoco se va a abrir. Si la comunidad educativa está de acuerdo, el SINAJER está de acuerdo y no tenemos, si la comunidad educativa está de acuerdo y el SINAJER identifica que no están todos los docentes vacunados ni el personal administrativo con sus 2 dosis en ese centro educativo, tampoco se va a autorizar. El SINAJER detecta que no, la Secretaría de Educación no tiene prevista la bioseguridad necesaria para el centro educativo, tampoco se va a autorizar. Entonces, son una serie de condicionantes que se deben de cumplir en esa comunidad dentro de las 154 identificadas para que un centro educativo pueda operar. Docentes vacunados con sus 2 dosis, personal administrativo vacunado en sus 2 dosis, todo el sistema de bioseguridad, un centro educativo que tiene las condiciones de infraestructura básicas para poder atender los educandos y docentes, y la aplicación de la estrategia de retorno seguro a clases establecida por la Secretaría de Educación. En ese sentido, yo quiero desvirtuar totalmente lo que se ha dicho, que es en todo el país que se va a abrir esto. Falso. Va a ser en algunas de esas 154 comunidades en donde la comunidad educativa decida hacerlo y donde se cumplan estas condicionantes. Van a ser muy pocos centros educativos que se van a abrir. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque queremos asegurar que existan todas las condiciones para poder atender a nuestros educandos en un sistema semipresencial. Y yo quiero hacer una reflexión en relación a la economía, los sectores de la economía. Díganme ustedes, díganme pueblo hondureño, ¿acaso el sector primario, secundario y terciario de la economía, el sector turismo, el sector agrícola, el sector de la pesca, el sector industrial, el sector
¿Qué otro sector tenemos? De salud. No están abiertos. En todo el país, todos los sectores económicos están abiertos. Hasta en la comunidad más lejana, la pulpería está abierta, el comedor está abierto y la movilidad social es al 100%. Muchos en esos lugares lejanos se movilizan hasta sin la bioseguridad. Pregunto, ¿por qué no abrir entonces el único sistema que está cerrado, que es el educativo? En esas zonas donde no hay registro de contagio y donde vamos a aplicar al 100% las condiciones de vacunación, de bioseguridad, de atención e infraestructura del centro educativo, para poder abrir. Da la casualidad que en esas zonas geográficas del país, en la rural dispersa, muy difícilmente llega el internet, muy difícilmente llega el cable, la televisión, que son los recursos disponibles que tenemos. Allí necesitamos abrir para que el docente pueda trabajar con su salud, con todas las medidas de bioseguridad. Y de paso, esto no lo he mencionado últimamente, pero ha sido parte del proceso. Los docentes deben de vivir ahí en la comunidad. O sea que entiendo, disculpe que lo interrumpa, ministro, disculpe que lo interrumpa, entiendo entonces que estas... ¿Me escucha, ministro? Que nos permita sí. Poder asegurar una atención correcta a los educandos. Sí, ministro, segura, sí. Y en un proceso en donde no vamos a tener tantos centros educativos abiertos. Ministro, le consulto, de esos 154 municipios que están habilitados, ¿la mayoría son en zonas rurales o cuántas ciudades grandes? Me refiero, bueno, las 3 ciudades que ya conocemos, Choloma, Ceiba, pongámosle las 10 o 15 ciudades más importantes del país, ¿están dentro de esos 154 municipios y qué ciudades están? No, mire, si estamos hablando de comunidades que están en un rango de 0 a 3 en nivel de contagio, es imposible que las ciudades grandes estén, pero imposible. En los 18 departamentos se han identificado algunas comunidades. Por ejemplo, en Valle identificó que en Alianza, Amapala, Aramesir y San Francisco de Coray son comunidades donde el índice de riesgo va de 0 a 5. Correcto. En Ocotepeque se ha identificado que en Belén Gualcho, Concepción, Dolores Merendón, Fraternidad, Mercedes, San Jorge y Santa Fe son otras comunidades que quedan en ese rango. Pero si vamos, por ejemplo, a Francisco Morazán, imposible que el Distrito Central esté. Claro. Tenemos a Lugarén, Curarén, El Porvenir, La Libertad, Maraiza, Nueva Armenia, Orita y otros más que son los municipios más lejanos que tenemos. En Cortés, imposible que esté San Pedro Sula, pero sí algunos lugares en Omoa, en San Antonio de Cortés, San Manuel, y así sucesivamente en el resto de los departamentos, que son algunos municipios que están en ese índice de riesgo de 0 a 5. Claro. Pero jamás van a estar las ciudades grandes, ni mucho menos las ciudades que fueron devastadas por los huracanes Eta y Iota, donde la infraestructura escolar está totalmente dañada. Ministro, a lo interno de los institutos, ¿qué medidas se van a tomar? Escuchamos que hay que tomar las medidas de bioseguridad necesarias, pero imagínese usted ya en temas específicos donde se hacinan los estudiantes. El estudiante es inquieto. Cuando sale al recreo, quiere jugar, quiere estar en contacto con los demás. ¿Qué se van a hacer en esos casos específicamente? Y en el aula, y aquellas aulas que hay más de 40 o hasta 50 estudiantes, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a contratar más personal? ¿Unos días van a llegar unos u otros? ¿O qué medidas han pensado específicamente en ese tema? Sí, mire, los niños inquietos no van a ser inquietos nada más en el aula. Son inquietos en su casa, son inquietos en el parque, son inquietos en el campo de fútbol, son inquietos en la pulpería, y ellos andan para arriba y para abajo sin control alguno. En el aula es el lugar donde el docente puede poner orden para que el educando
puede estar tranquilo con su bioseguridad que la Secretaría de Educación les va a proporcionar. Ahora bien, la Secretaría de Educación, se lo mencioné hace un rato, ha diseñado la estrategia de retorno seguro a clases, que es un mecanismo que se trabajó con nuestros especialistas y los especialistas de los organismos internacionales cooperantes, en donde se establece con absoluta seguridad las acciones inherentes a la atención en bioseguridad. Por ejemplo, si en un aula antes teníamos 30 educandos, ahora solo vamos a tener 10 por 2 días, mientras los otros 20 están en su casa. Los siguientes 2 días, estos primeros alumnos que estuvieron se van para su casa y regresa el segundo grupo con horarios flexibles. Después de 2 días viene el tercer grupo y trabaja mientras los otros 2 están en casa haciendo tareas. Como ven, es un sistema semipresencial. Mientras unos están en el centro educativo, otros están en su casa haciendo tareas. Y no vamos a dejar que tengamos más de 10 educandos por aula. Todo eso es parte de una estrategia de retorno seguro a clases muy bien estructurada, que incluso lleva el tema de la atención psicoemocional y todo lo relacionado a las clases per se, la priorización y el esquema de cómo debemos de atender a los educandos para ir recuperando poco a poco el tiempo perdido. Entonces, hay un esquema bien estructurado, bien delimitado y con una priorización curricular bien fina que nos va a permitir atender a los educandos de una forma semipresencial. Sí. Ministro, permítame, antes de despedirnos, compartir con don Edwin Hernández, que nos acompaña en estudio. Él es el presidente del Colpedagogos, y le consulto en base a lo último que estableció el ministro, don Edwin. ¿No es el doble trabajo, doble esfuerzo más bien para el maestro estar un día con un alumno en el aula de clases, otro día con el aula virtual, impartiendo los mismos contenidos? El problema no es tanto porque igual va a trabajar los 2 días, ¿verdad? Sí. Igual va a trabajar los 2 días. El problema es la repetición de contenidos. Correcto. Ante la repetición de contenidos viene la otra parte, la parte cientista de la educación. ¿Cómo vamos a priorizar contenidos precisamente y cómo vamos a reestructurar la currícula básica del país? Si no reestructuramos, y eso lo saben los cientistas de la educación, si no reestructuramos la currícula, entonces está, si bien es cierto, es doble esfuerzo, pero lastimosamente es un doble esfuerzo sobre el mismo tema. Y entonces, quiere decir que el mismo contenido lo vamos a ver en el doble de días. En el doble de días. Entonces, para desarrollar ese tipo de actividad académica, debemos de empezar a hablar entonces de un nuevo desarrollo curricular, ¿verdad? Y que sea estrictamente con dosificación de contenidos. Y en base a eso, ministro, ya para despedirnos, ¿está preparado el sistema educativo para poder readecuar el sistema curricular que se imparte en los distintos niveles de educación de nuestro país, allá a corto tiempo que queda para que se regresen las clases semipresenciales? Saludos, Edwin. No sabía que estabas en estudio, un placer. Edwin es un dirigente magisterial muy propositivo, que en todos los espacios y reuniones que tenemos, sus opiniones han sido consideradas siempre por la Secretaría. En relación al punto que él plantea, ya existe la priorización curricular de contenidos esenciales en las diferentes áreas. La estrategia que el docente implemente va justamente orientada a esa priorización curricular. Eso es justamente lo de la estrategia de retorno seguro a clases, que fue trabajada con los especialistas en currículum y que delimitó cómo tiene que ser la atención en estos meses pocos que vamos a tener de este año de una atención semipresencial con algunos centros educativos. Sí. Ministro, le agradecemos. Ya para finalizar, ministro, ¿por qué justamente, y aquí es donde entran muchas suspicacias, por qué justamente en estas fechas se aborda este tema cuando inician clases las escuelas bilingües? Ahí salen a la luz quizás muchos comentarios de conjeturas de intereses específicos o de presión del sector privado, sobre todo de las escuelas bilingües. ¿Hubo alguna presión sobre ellos para que lo hicieran justamente en el mes de agosto? Sencillo. Primero, que nosotros como Secretaría de Educación hace aproximadamente 4 semanas y después de un buen periodo de tiempo de incidencia ante la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social,
logramos la autorización para la vacuna exclusiva para los docentes, sin necesidad de que tengan edad o comorbilidades. A partir de un mes atrás iniciamos el proceso de vacuna. Hoy día contamos con más de 42,000 docentes vacunados con una primera dosis. Y esta semana empezamos a vacunar ya en algunos departamentos, por ejemplo el departamento de Intibucá, a los docentes en su segunda dosis, a esos docentes que se vacunaron hace 4 semanas atrás, porque la vacuna que se está aplicando a través de la Secretaría de Salud es la vacuna de Moderna y de Pfizer. Entonces, la idea era que una vez teniendo este proceso de vacunación en nuestros docentes, pues podíamos hablar de un tema de reapertura. Yo vengo hablando de la estrategia desde hace tiempo, pero hasta que tuviésemos seguridad del avance en la vacunación de nuestros docentes, es que podíamos hablar de este tema. Por el otro lado, en relación a los no gubernamentales, los institutos no gubernamentales son parte del sistema, educativo, y se ha trabajado en conjunto para asegurar su retorno. La complementariedad que debe existir entre los centros educativos no gubernamentales y los gubernamentales es esencial. Es un soporte gigantesco para la educación de Honduras, para el sistema gubernamental, el tener habilitados los centros educativos no gubernamentales. No podemos discriminar y tenemos que apoyarles y tenemos que impulsarlos. Y todos estos centros privados que ya estaban preparados y que han venido trabajando permanentemente en tener las condiciones que ha exigido la Secretaría de Educación y que han vacunado ya en sus 2 dosis al personal docente y administrativo, perfectamente pueden trabajar ya en base a las indicaciones que la Secretaría de Educación ha establecido. Entonces, gracias por hacerme la pregunta, porque me permite aclarar esto. No hay ninguna suspicacia. Es porque la vacuna ya ha avanzado casi en un 50% con nuestros docentes. Y es porque muchos ya empezaron a aplicarse su segunda dosis. Ya con ese avance, perfectamente podemos hablar de una apertura. Además, existen personas que trabajan también, y quiero cerrar con esto, con el sistema privado. Son docentes que tienen familia y trabajan para sus familias también, así como los docentes que tenemos en el sistema público. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. El ingeniero Arnaldo Hueso. Un placer saludarles y de nuevo un saludo fraterno a ustedes, a mi amigo Edwin y al pueblo hondureño. Muy amables y estamos para servirles siempre. Gracias a usted por siempre atendernos. El ingeniero Arnaldo Hueso, ministro de Educación. Vamos a la última pausa, regresamos en breve con las conclusiones. Vivimos para conectarnos. Pásate a Claro con tu plan postpago, que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en tiendas Claro llamando al 2205-3333. Claro que sí. Vivimos para muchas cosas, para bailar bajo el sol o en la lluvia, para viajar a todos los rincones del país, para estar juntos, aunque a veces sea a la distancia. Porque hagamos lo que hagamos, no estamos solos, ya que vivimos para conectarnos. Con tus Super Packs, todo incluido, que desde 25 lempiras te incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y Estados Unidos, más redes sociales ilimitadas. Actívalos marcando *777 numeral opción 1. ¡Claro que sí! El envío de remesas de Raúl a la cuenta de ahorro de María será en este momento sin ninguna escala. Directo de Western Union a la cuenta de ahorro Banco Atlántida al instante. Con Banco Atlántida, ahora tus remesas van directo a tu cuenta de ahorro, gracias a nuestra alianza con Airpac, representante de Western Union en Honduras. Dile a tu familiar que te envíe las remesas por Western Union sin escalas. Únicamente tienes que dar tu número de cuenta de ahorro de Banco Atlántida y de inmediato la recibes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El Pulso está en YouTube. Visite nuestro canal El Pulso HN y suscríbase. Ahí están todos los programas de Cuarto Poder, videos de interés y noticias de actualidad. Gracias al pueblo hondureño por estar pendiente también de este espacio de Cuarto Poder. Se nos fue el tiempo. Gracias al ministro de Educación, Arnaldo Hueso, y por supuesto a don Edwin Hernández, presidente del Colpedagogos. En 30 segundos, don Edwin, conclusiones de lo que establecía el ministro de Educación. No, que definitivamente el proceso debe de ir, ¿verdad? Pero debemos de asegurarlo en función de que baje la pandemia, ¿verdad? Que ceda la pandemia
que en la medida en que vayamos trabajando, esperando que cese la pandemia, que se vayan reestructurando los centros educativos en su infraestructura básica y sobre todo que se atienda con el material didáctico para cuando el retorno a clases sea seguro, tengamos el material didáctico suficiente para desarrollar el proceso educativo. Muchas gracias, maestro. Concluyo estableciendo que fue un fracaso la virtualidad durante este año y medio de pandemia, y quizás esta decisión fue tomada por ellos también, porque ya la capacidad y quizás seguir aguantando las críticas por estos temas de conectividad, pues mejor prefieren regresar a las clases semipresenciales, ojo, de manera voluntaria, y solo son 154 municipios que hasta el momento pues están aprobados para este tema. Mañana es viernes, día de Cuarto Poder Internacional. Junto a Gilberto Ríos analicemos los temas que ocurren en la región. Lo esperamos. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.